quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. El mayor espacio de la ciencia de los datos e inteligencia artificial en América Latina. Gobierno, academia, sector privado y organizaciones reunidas en el evento más importante de la innovación y la prospectiva en la región. El quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. Tecnologías disruptivas al servicio de la humanidad. De LIBOR SaaS, LIBOR Training and Consulting SaaS, doy la bienvenida a este webinar, las nuevas tecnologías y el COVID-19, impactos y retos del futuro. Saludo a quienes se han conectado desde las diferentes ciudades del país y de otros países como España, México, Chile, Argentina, Canadá, USA, Nueva Zelanda, India, China y Corea y demás ciudades y países que empiezan a conectarse. Este webinar es el primero de 3 que hemos programado para los meses de junio, julio y agosto como eventos previos al quinto Encuentro Mundial Big Data en Data 2020, cuyo tema central será las tecnologías disruptivas al servicio de la humanidad, que celebraremos en el mes de octubre de este año, donde contaremos con 3 grandes agendas simultáneas durante 2 días, 16 workshops, más de 100 conferencistas del más alto perfil procedente de diferentes países del mundo, lo que garantizará la calidad y excelencia de los eventos que nos han precedido. Para este 2020 seguiremos con nuestras alianzas estratégicas, como con Foro CISIS de la Universidad de los Andes, Predictiva, Data Science, Sophos Solutions, TCS, y demás aliados estratégicos que siempre hemos tenido. Más preámbulos, permítanme presentarles al moderador, nuestro Ricardo Ávila, experto de clase mundial, reconocido economistas más influyentes de la región, quien se desempeñó por más de 12 años como director del diario Portafolio en Colombia y cuenta con una amplia hoja de vida donde se pueden encontrar en su autoría libros con enfoque económico, político. Actualmente es analista senior de la Casa Editorial El Tiempo, consultor internacional y docente de la Universidad de los Andes. Entonces, sin más rodeos, los dejo a ustedes con el doctor Ricardo Ávila, que presentará a los conferencistas de este webinar. Doctor Ávila. Muchas gracias, Lisandro. Muy buenos días a todos quienes nos siguen en esta mañana. Para mí es un verdadero gusto y un honor ser el moderador de este webinar, en el cual, sin duda alguna, vamos a mirar cómo las nuevas tecnologías nos han permitido avanzar y nos permitirán enfrentar con mayor decisión y mayor probabilidad de éxito todos los retos derivados de la pandemia. Es indudable que estamos atravesando tiempos que no tienen precedentes en más de 150 años, más allá de que en el pasado la humanidad también haya tenido que sufrir estos eventos catastróficos, como es el caso del derivado del coronavirus. La gran diferencia es que aquí también se nos junta una situación económica muy compleja, responsable a la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Una de las diferencias fundamentales con aquellas épocas es, sin duda alguna, la irrupción de la tecnología y el hecho de que muchos días para reaccionar. Y en ese sentido, la idea es que a esta sesión reciban a su manera un mensaje de optimismo, en el sentido de que aquí hay respuesta. Pues, desearíamos, pero sin duda alguna se van a producir. De nuevo, sin mayor preámbulo, vamos a escuchar las presentaciones de los analistas. Quiero introducir o presentar en primer lugar a Kaushal Seth, quien tiene más de 22 años de experiencia en creación de soluciones digitales para el sector financiero a nivel global, tanto en América Latina como en Estados Unidos y en Japón. Actualmente es emprendedor, inversionista, mentor en nuevos emprendimientos, fue cofundador de 2 empresas en Colombia. En el año 2015, la Bolsa de Valores de Colombia adquirió su primer emprendimiento, Sophos Banking Solutions.
que es una empresa de consultoría fintech con más de 1.600 consultores y presencia en 6 países. Y ahora está a cargo de un nuevo emprendimiento, Deep Money, en el cual está creando Kaushal soluciones exponenciales en mercados de capitales con inteligencia artificial y tecnologías de futuro. Kaushal es ingeniero de sistemas y tiene una especialización ejecutiva del Harvard Business School. Vamos a darle la palabra. A continuación nos hablarán Rodrigo Hermosilla y Jean-Philippe Bernier, a quienes presentaré cuando les corresponda el uso de la palabra. Adelante, Kaushal. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días a todos. Es un gusto hoy saludar a todos desde varias partes del mundo y es una oportunidad para nosotros conectarnos hoy y aprovechar este espacio para digamos, discutir de este optimismo, Ricardo, y yo creo que es el momento adecuado. Para nosotros es un momento muy importante para digamos, hablar de futuro, porque futuro es ahora, ¿sí? Y quiero empezar con algo optimista que vimos esta semana, lanzamiento de cohetes de SpaceX, obviamente sin duda nos lleva a un mundo mucho más, perdón, un momento. Sí, es un mundo donde realmente los SpaceX lo que nos demostró es volviendo no solamente a un reto importante de ir a espacio, resolver con un pensamiento que cuestiona y hace la destrucción utilizando los avances que tenemos hoy. Cómo reutilizar los cohetes que uno lanza, la experiencia de usuario, los astronautas en la cabina ya es totalmente diferente, es totalmente autónomo el nave. Y eso es como una coyuntura de varios años de trabajo, décadas de trabajo que hemos tenido en este espacio. Y yo creo que estos primeros principios que nos permite reevaluar nuestros supuestos es lo que necesitamos hoy en estos tiempos de cambios de aquí hacia adelante. Sin duda, las nuevas tecnologías van a jugar un rol muy importante. Sabemos que hay un impacto muy grande en varios sectores y en algunos sectores es menos comparado, pero todos estamos conectados y de alguna forma todos tenemos una oportunidad para contribuir a estas soluciones. En este momento de las tecnologías de futuro, se está utilizando mucho temas de Big Data e inteligencia artificial para crear estos nuevos modelos y también es una oportunidad para implementar nuevas soluciones de robótica que disminuye el contacto y automatiza muchas tareas donde podemos tener ciertas brechas. Y a raíz de eso también, por todo el mundo más digitalizado, también habrá unos nuevos riesgos. Por eso el tema de ciberseguridad vuelve muy, muy importante. También para contratos digitales, temas de blockchain y también estas tecnologías que van a jugar un rol muy importante adelante. Claro, es una nueva era de oportunidades. Estas oportunidades presentan en varios diferentes sectores. Desde transacción biométrica, por ejemplo, en China ya existe tecnologías donde uno puede pagar con reconocimiento facial. En temas de retail digital se está entrando muchos temas de realidad aumentada, porque ya uno puede hacer sus compras y interactúa mejor con las aplicaciones en vez de solamente comprar. También está abriendo un campo muy importante y eso es en temas de vehículos autónomos, sobre tecnología drone y tecnologías de entrega de comida y otras necesidades por bots. Por ejemplo, en Colombia, Rappi y KiwiBot, un emprendimiento colombiano de Silicon Valley, están haciendo pruebas en Medellín. Pero también está generando un tema de robótica, yo digo robótica social, donde uno puede interactuar con más robots en vida día a día, como está pasando en Singapur, donde los bots están interactuando con los humanos, advirtiendo de riesgos, de no seguir con las recomendaciones del gobierno, otros bots que pueden ser de alguna forma controlados en la forma remotamente.
En este caso, esta coyuntura nos está abriendo nuevas oportunidades y allá es donde cada uno vamos a jugar un rol muy importante, tanto a través de nuestros emprendimientos, nuestras empresas o nuestro campo profesional. Eso obviamente crea una confluencia. Esta confluencia nos lleva a un entorno físico y digital donde hay una data nueva. ¿Por qué? Porque obviamente a través de todos estos sensores, los redes, la plataforma de Internet de Cosas, va a entrar mucha nueva información que tal vez antes no existía en la misma coyuntura. Eso va a requerir unas decisiones instantáneas, que estas decisiones instantáneas necesitan una forma a nosotros analizar esta nueva data y para tomar estas decisiones tener unos nuevos retos de analítica inteligente, los modelos de aprendizaje, automatizar muchos de estos temas que necesitamos. Y también viene todo el tema de aprendizaje autónomo. Hay tecnologías emergentes. Estas tecnologías emergentes claramente van a tener un rol muy importante en la democratización de inteligencia artificial, donde podemos acceder a estos nuevos modelos. Un ecosistema muy digitalizado, donde los contratos y contactos van a ser totalmente digital. Por eso todo el tema de blockchain y transacciones seguras va a tener un rol muy importante. Y también viene todo el tema de infraestructura inteligente. Las experiencias van a cambiar, va a entrar muchos temas de realidad aumentada en nuestra interacción día a día. Y claramente va a haber unos nuevos avances en todo el tema de biohacking y avances en todo el tema de investigación sobre vacunas y medicinas. Ahora, el concepto ya está cambiando, ya el contacto o concepto de forecasting que teníamos en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana, ya está cambiando porque ya estamos mirando a soluciones más de corto plazo, más cercanas. Por eso en todos los ámbitos de la vida real, ya el forecast está reemplazando con un concepto que llamamos nowcast, donde tenemos que hacer muchas cosas en tiempo real. Está cambiando nuestra interacción social y profesional, está cambiando en la forma que nos ve el gobierno y nuestras redes, no solamente en la forma local, pero a nivel global. Y ya en vez de una cuenta en Instagram o en medios sociales o LinkedIn, ya está volviendo, como están haciendo en China, un QR code con color para saber si nosotros estamos en una zona segura o si nosotros mismos estamos autorizados y de este nuevo concepto de COVID y los riesgos. Por eso está cambiando esta forma de ver el mundo y una persona, y eso quiere decir que tenemos que tener mucha capacidad en tiempo real de analizar toda esta información y en la forma muy rápida. Porque para todo el tema de contact tracing, que es un nuevo concepto, si no hacemos eso en tiempo real, si esperamos 2 o 3 días para que el gobierno sepa con cuál estábamos en contacto, claramente eso genera bastante riesgos, pero es un nuevo concepto que estamos aplicando a varios diferentes aspectos. Claramente está cambiando el comportamiento humano y obviamente eso afecta a la economía y ahí está generando lo que llamamos nosotros nuevas correlaciones y causalities, que es lo que llamamos en inglés, que está creando esta relación de causa y correlación que antes no existía tan fuerte. Por ejemplo, ya hoy en el día la economía depende del avance de medicina y vacuna, que eso es una nueva correlación, y así vamos a ver diferentes correlaciones en 9 diferentes tipos de son fuentes de información, y eso obviamente nos lleva a rehacer nuestros modelos económicos, sociales y demográficos. Para eso hay nuevas tecnologías de inteligencia artificial, hay modelos desde muy simples estadísticos hasta modelos muy complejos, pero claramente el ciencia de datos y aprendizaje continuo es un nuevo campo que es futuro y donde tenemos la oportunidad para profundizar y democratizar estos nuevos modelos. También hay unas limitantes, porque para crear estos nuevos modelos, lo que llamamos inteligencia artificial explicable, porque no es solamente crear un modelo como una caja negra, pero este modelo tiene que ser transparente, podemos entender las decisiones de estos modelos. Eso requiere mucha capacidad computacional, que todavía no lo tenemos para aplicarlo a grandes escalas, y en este caso Jan más adelante nos va a compartir sus experiencias y conocimientos sobre computación cuántica, pero claramente la capacidad computacional a grandes escalas es un reto,
que tenemos que superar para tener una inteligencia artificial mucho más avanzada e integrada tanto a robótica y nuestro mundo digital. Eso quiere decir que estamos llegando a un nuevo marco donde tenemos nueva data con nuevas correlaciones y causaciones, nuevos modelos que tiene que ser más inteligente y más flexible para aprender de la forma muy ágil, y obviamente vamos a tener nuevos modelos de computación. Y eso tiene que convivir con confluencia de mundo más conectado y más expuestos a temas de privacidad y seguridad. El futuro es ahora, en sentido que ya estamos aplicando estos temas y hemos logrado unos avances muy importantes en todo el tema de carros autónomos. Se espera que en menos de 2 años vamos a tener carros con autonomía casi nivel 5, que es sin conductor en el carro. Ya se han logrado unos avances muy importantes en tema de inteligencia artificial, en temas de juegos muy complejos, y ya ahora podemos hacer un transfer learning para llevar eso en el mundo profesional y las industrias nuevas como descubrimiento de drogas y medicinas. Y yo creo que el primer paso para todos nosotros, este primer paso es aprovechar esta oportunidad para como conectar con toda esta investigación que se ha hecho, todo este conocimiento que ha construido en el mundo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Ya existen muchas plataformas abiertas donde uno a través de GitHub, donde existen repositorios muy grandes de conocimiento, a través de la lenguaje de programación de Python, los accesos que tenemos a través de servicios de nube, es una oportunidad para todos nosotros para conectar y probar y crear soluciones como primer paso. Y como decía Alessandro, ese es un camino que estamos empezando hoy y vamos a tener muchas más interacciones en este campo en próximos meses. Es una oportunidad para todos nosotros como comunidad para llegar y comenzar a crear soluciones utilizando estos primeros pasos. Y allá es donde yo invito a todos nosotros para como aprovechar este conocimiento y ciencia de datos, programación con inteligencia artificial, ya es mucho más accesible y no es tan complejo como antes, y es una oportunidad para nosotros para crear estos primeros modelos, ¿sí? Y eso es una oportunidad para nosotros para alguna forma aprovechar de este coyuntura. Claramente vamos a tener mucho más como oportunidades para profundizar en estos aspectos y allá ahorita más adelante vemos otras presentaciones y conversamos al final en unas preguntas y respuestas. Muchas gracias a Kaushal. Quiero ahora presentar a Rodrigo Hermosilla. Rodrigo nos va a acompañar con su charla, pero primero quiero presentarlo. Él es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil informático, magíster en Gestión Empresarial, tiene un máster en Administración de Negocios, doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, co-creador y director comercial de Dataciencia, una empresa chilena fundada el año 2016 para la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y machine learning en proyectos de analítica avanzada. Y vamos a escuchar a continuación su presentación. Bienvenido. Abre el micrófono, por favor, Rodrigo. Hola, buenos días. Ahí creo que está el audio. Va muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre ha sido un agrado colaborar con el Encuentro Mundial de Big Data, esta vez el 5º Encuentro Mundial de Big Data, ¿no es cierto?, en este webinar. Y la verdad que la intención de esta presentación es contarles sobre una aplicación que hemos desarrollado de video analítica que nosotros llamamos Quintum, y darle un poco de contexto, ¿cierto?, a este momento tan histórico que estamos viviendo.
cientos de modelos, ahí Kauchal nos decía, hemos generado una gran cantidad importante de modelos en el mundo del Machine Learning y de la inteligencia artificial, aplicado a una historia de datos que claramente ha cambiado en el último tiempo. ¿Sí? Eso genera un impacto importante sobre las cosas que se han hecho, pero claramente es una oportunidad porque definitivamente estamos frente a condiciones que nos permiten desarrollar nuevos modelos con un conocimiento basado en un comportamiento social, ¿cierto?, distinto de consumo, de desplazamiento, epidémico claramente, y sobre todo porque hay que entender esto que, y todos lo sabemos, ¿cierto?, el tema salud, ¿cierto?, sanitario de la pandemia ha generado efectivamente un impacto social, pero también ese impacto social está sumado a un impacto económico, por tanto tenemos desde nuestro punto de vista una responsabilidad de usar esa tecnología que se ha desarrollado durante tantos años en tratar de ayudar a que tanto desde el punto de vista de la consecución de mejoras en salud, también podamos ayudar a que algunas cosas funcionen, sobre todo para no impactar tanto económicamente a las personas, ¿no? En el mundo de la investigación, por décadas se ha aportado, ¿cierto?, en conseguir mejores y mejores modelos, y siempre ha sido un paradigma o un deseable, ¿no?, que estos modelos efectivamente puedan ser utilizados a nivel de la industria, ¿sí? Sin embargo, hoy día nuevamente estamos frente a una gran oportunidad de que ese paradigma de adoptar esta investigación y todo este conocimiento nos permita acercarnos a la sociedad y a las problemáticas que están circunscritas, ¿cierto?, al tema de la pandemia. Dicho eso, lo que tenemos que entender es que estamos frente a escenarios que son nuevos, en su mayoría, que son escenarios de alta complejidad, y donde la visión que nosotros sugerimos es que primero tenemos que enfocarnos en el problema desde el punto de vista del individuo, ¿no?, como primer afectado desde el punto de vista de la pandemia. Es una estrategia que nos puede acercar a ayudar de manera real y sustancial a la sociedad, ¿no es cierto? Aquí me voy a tomar en el fondo del título que tiene el quinto encuentro mundial de Big Data, ¿no es cierto? Tecnología disruptiva al servicio de la humanidad. De alguna forma tenemos que ser capaces de entender que acá todo lo que construyamos va a ser una ayuda importante hacia este nuevo escenario. Proponemos entonces el uso de nuestro frente, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología analítica y de tecnologías como el Machine Learning y la inteligencia artificial para abordar y ayudar a las políticas de salud y las políticas económicas. Lamentablemente existe esta relación entre salud y economía, ¿no es cierto? Hay una necesidad de que las empresas operen, de que el comercio siga funcionando, de que las cadenas de suministro funcionen para que los países puedan seguir avanzando. Los gobiernos tienen esta delicada misión de tener un equilibrio, ¿cierto?, entre detener la propagación del virus versus mantener una economía aunque sea parcialmente activa. Hay un empleo importante en todos nuestros países con respecto al empleo, ¿no es cierto? Está surgiendo mucho comercio y empleo informal como una necesidad económica de la familia, y por tanto empiezan a generarse un montón de elementos que pueden conducir, ¿cierto?, a un problema económico. Algunos analistas dicen la pandemia es un problema de salud importante, pero hay una, entre comillas, segunda pandemia o una segunda derivada que está afectando también a nuestra gente, y es el tema económico. En algunos países se ha acuñado, y según la OMS también lo mencionaron de esta manera, estamos viviendo una nueva normalidad, ¿no? Y en esa nueva normalidad, donde las empresas necesitan continuar operando, hay una visión que se debe tener, en el fondo es que esa operación se tiene que hacer resguardando la salud de las personas con todas las herramientas que podamos tener disponibles. Desde nuestra vereda o de nuestra perspectiva, nuestras herramientas son la tecnología.
Eh, Cuando hablamos de todas las personas desde el punto de vista de la empresa, también nos referimos no solo a sus clientes, sino también a sus colaboradores y al entorno social, ¿cierto? Hay una responsabilidad sobre el entorno social. Entonces la premisa es cómo podemos implementar estas políticas, estos resguardos, para mantener este equilibrio, ¿no es cierto?, entre salud y economía que antes mencionaba. Bueno, bajo todo esto que les he mencionado como argumento o como una visión de qué es lo que nos está pasando, una visión, si ustedes quieren, de espectador, ¿cierto? Porque y estamos mirando todo lo que está sucediendo en nuestros países. Bueno, desde ese punto de vista nace Quinton. ¿Y qué es lo que es Quinton? No es nada más que una plataforma que se basa en inteligencia artificial y machine learning, que a través del análisis en tiempo real de los videos de seguridad de una empresa, determina el correcto uso de mascarilla, de distanciamiento social, la identificación de aglomeraciones, el cumplimiento del aforo, la cantidad de personas máximas que pueden estar dentro de un negocio, la permanencia en ciertos sectores de ciertas personas, nuevamente con el objetivo de poder ayudar a que las empresas puedan operar y mantener esta continuidad operacional, ¿no es cierto? Cuando pensamos en esto, y pensamos en todo lo que yo les dije anteriormente, dijimos, estamos frente a este nuevo escenario y tenemos que, desde nuestra vereda, como les mencioné, hacer algo, dijimos, tiene que tener ciertos pilares que efectivamente permitan que esto ayude. Uno de esos es que tenga un alcance masivo, o sea, que efectivamente sirva a mucha gente, a los colaboradores, a los clientes, a la sociedad en sí, a las empresas, a las instituciones. Que sea asequible, o sea, que poder implementarlo sea económico, ¿cierto? Que sea flexible, que no hayan grandes problemas para poder implementarlo en distintos tipos de negocios, que sea confiable, que lo que me digan estos modelos efectivamente sea algo real y por tanto hay que ocupar toda nuestra capacidad técnica para poder perfeccionar estos modelos y que además tengan una rápida implementación, ¿sí? O sea, que efectivamente en un par de horas podamos implementar esta tecnología sobre la base de las cámaras que hoy día tenga. De hecho, ahí me salté un punto, la idea es que tampoco requiere infraestructura adicional, o sea que si los negocios tienen un sistema de cámaras que funcione sobre ese mismo sistema de cámaras. ¿Okay? Bueno, yo les voy a mostrar acá un pequeño video muy cortito, son unos segundos, porque como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Y bueno, como ustedes pueden apreciar ahí, lo que está haciendo el algoritmo es midiendo, por ejemplo, distanciamiento social, aglomeraciones, contando cuántas personas están en un determinado lugar, si es que se usan o no se usan adecuadamente las mascarillas, si es que hay aglomeraciones, ¿cierto? O lugares donde la distancia social no se está respetando, ¿cierto? Si es que hay una determinada persona, por ejemplo, que no debería estar transitando en un determinado lugar inseguro, etc. Lo más relevante con respecto a esta solución tiene que ver con nuestra capacidad de poner al servicio de este escenario en toda nuestra capacidad técnica. Nuestra intención, y debe ser, es poner nuestra mejor versión, nuestra mente al servicio de esta nueva realidad. Aplicar el conocimiento que hemos adquirido en todos nuestros años de experiencia, no digo solo nuestros como empresa, sino en el sentido de la investigación, en el sentido de todo el trabajo que se construyó para un mundo distinto al mundo que estamos viviendo hoy día, y ponerlo a disposición de un momento que es realmente histórico. Es mucho más que responsabilidad social desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad de servir con nuestro conocimiento al prójimo, a nuestra sociedad, a que las cosas de alguna forma, poder contribuir de esta área. Ya sabemos, todos estamos pendientes de tratamientos contra el COVID o la vacuna, estamos muy pendientes de los avances tecnológicos, y yo sé que muchos de mis colegas están trabajando fuertemente y también aplicando
como decía Cauchal, este tipo de tecnología en el ámbito biotecnológico para poder ayudar y contribuir en este camino. Pero hay varias cosas y así como esta iniciativa, hay muchas más que están intentando paliar o ayudar en el fondo a este nuevo escenario. Cómo de alguna forma como sociedad podemos salir adelante de la mejor forma posible con las herramientas que hoy día conocemos. Por ahí me han preguntado qué es lo que es Quintum. Quintum significa ver, observar más allá de nosotros mismos, en Mapudungun, la lengua de nuestro pueblo mapuche. Ahí está la dirección si quieren profundizar un poco de este producto, pero para nosotros eso, es ver, mirar, observar y tratar de ayudar desde nuestro enfoque. Bueno, ahí en la ronda de preguntas podemos profundizar en lo que ustedes necesiten y nuevamente muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Aquí también lucho yo con la tecnología en estas circunstancias. Vamos a escuchar ahora a Jean-Philippe Bernier. Bernier es matemático, es una persona que trata temas que para nosotros los mortales a veces son un poco distantes y complejos, pero tiene la gran habilidad de hacerlo de manera asequible para todos. Él es emprendedor desde hace más de 16 años, apasionado de las ciencias físicas y matemáticas para buscar un mejor entendimiento del universo, investigador en inteligencia artificial por más de 20 años, en computación cuántica durante los últimos 10 años, creador de diferentes modelos de negocio basados en tecnologías de información disruptivas para solucionar problemas reales y empoderar a las empresas a ser más eficientes y autónomas. Actualmente lidera las startups AnyQ enfocada en algoritmos de inteligencia artificial autónomos para mejorar las decisiones empresariales, y Spin Quantum Tech enfocada en algoritmos de computación cuántica, de encriptación de datos, inteligencia artificial cuántica y simulación de moléculas. De manera que Jean-Philippe, adelante. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. A todos los que nos acompañan, buenos días. Muchas gracias por unirse a este primer webinar y primera transmisión que vamos a tener. Y bueno, hoy quiero comentarles y hablarles un poco sobre el tema de computación cuántica, con una visión de lo que esto significa para Colombia, la oportunidad que tenemos en Colombia al crear algoritmos, software y soluciones basados en computación cuántica. Pero quisiera comenzar de una forma muy rápida, primero haciendo una pequeña introducción a qué es computación cuántica, porque siempre que hablamos de este tema salen muchísimas ideas y tal vez el tema queda en un mundo muy cuántico. Y efectivamente, la computación cuántica hace uso o es una de las primeras aplicaciones reales que existen hoy en día de las ciencias como la física y la mecánica cuántica, en la cual logramos aprovechar capacidades que no conocíamos hasta hace, o que no controlábamos hasta hace muchos años, de los átomos, de los electrones, para generar procesamiento de datos. Finalmente, computación cuántica es una nueva forma de procesamiento de información, mucho más veloz, mucho más robusta, que utiliza algo que existe en abundancia en el universo, y es la materia, son los átomos y la energía. Esto lo hace de una forma muy sencilla, que es utilizando en los electrones que tienen todos los átomos, utiliza algo que se llama el estado de spin del electrón. Imagínense que el electrón está girando a una velocidad muy grande, incluso más grande que la velocidad de la luz, y ahí es donde logra hacer un procesamiento de información mucho más elevado, a través de algo que les voy a hablar en unos slides más adelante, que es la superposición. Lo interesante de esto es que puede hacerlo más rápido que la velocidad de la luz, y tal vez algunas personas dirán, siempre nos enseñaron en el colegio, en la universidad, lo hemos visto en programas de física que Einstein decía que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, y eso es verdad para la física clásica. Pero cuando vamos a este mundo cuántico,
existen otras leyes y son las que estamos aprovechando en los computadores cuánticos. Una noticia interesante es, hoy en día ya existen computadores cuánticos, hay una variada y gran oferta en el mercado para utilizar soluciones cuánticas. Está, por ejemplo, el IBM Q, que es uno de los computadores cuánticos y está disponible en una nube hoy en día, que es la nube de IBM. Están también los computadores de Microsoft, de Amazon, de Google, de Rigetti, de D-Wave System, y de ahí una gran cantidad de oferta de opciones de computación cuántica para comenzar a crear algún tipo de aplicaciones. Entonces, esta tecnología ya es una realidad que podemos tener a la mano. Todavía está en desarrollo, faltan muchos pasos por avanzar y seguramente en los próximos años y en las próximas décadas estaremos viendo unos avances mucho más grandes de todo lo que viene con computación cuántica. ¿Cuál es la gran ventaja a la que nosotros nos enfrentamos acá? Y justo lo resumo en esta forma. Computación cuántica es acerca de tiempo, velocidad y oportunidad. Kaushal nos decía en su presentación, hoy en día los algoritmos de inteligencia artificial necesitamos respuestas más rápido, necesitamos analizar grandes volúmenes de información, por más que estemos trabajando en un mundo del small data, generar procesamiento de todos estos datos cada día es mucho más complejo. Rodrigo también nos lo comentaba, hacer análisis de imágenes, de videos, que es todo lo que se utiliza en técnicas de visión computacional, toma muchísimo tiempo de procesamiento y a veces los costos de procesamiento pueden ser muy elevados y todo se reduce a algo que es cuánto tiempo pasa entre poner a correr el algoritmo y obtener el resultado final del algoritmo. Computación cuántica logra resolver gran parte de este proceso a través de reducir los tiempos de procesamiento por una mayor velocidad de procesamiento. Y esto se traduce en oportunidad. Si quisiéramos entender computación cuántica en términos de procesamiento, hay un ejemplo que siempre me gusta. Si hoy utilizáramos el supercomputador más grande del mundo para romper uno de los algoritmos de seguridad más fuertes que existen, que es RSA 2048, tal vez este computador podría tomarle 200 años lograr romper el algoritmo. Conclusión, la información está bastante segura hoy en día. Pero con un computador cuántico de más o menos 200 qubits, que hoy en día todavía no existen esa cantidad de computadores cuánticos, pero estamos cerca de lograrlo, seguramente podrá romper este algoritmo en 10 segundos o menos. Es decir, pasaríamos de 200 años a 10 segundos en velocidades de procesamiento. Otro ejemplo de esta velocidad que hubiéramos podido resolver si tuviéramos los computadores cuánticos en el tamaño adecuado, por ejemplo, podría ser el conseguir medicinas o vacunas ante esta enfermedad de COVID-19. Cuando comenzó todo este proceso de la enfermedad, empresas como IBM destinaron sus supercomputadores a generar algoritmos de inteligencia artificial tratando de buscar una solución, una vacuna, una medicina, un algoritmo. A hoy hay supercomputadores que llevan 4 y 5 meses corriendo algoritmos y no han logrado dar un resultado específico. Computación cuántica hubiera podido hacer esto en mucho menos del tiempo, en una fracción mucho más pequeña del tiempo y darnos una respuesta específica. Y ahí es donde vamos a terminar hablando de superposición al final de esta presentación. Computación cuántica logra esa reducción de tiempo y esa gran velocidad porque a diferencia de la computación tradicional, computación cuántica obtiene todas las posibles respuestas en una sola ejecución. Y eso es la superposición. En cambio, la computación tradicional tiene que calcular la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3 y es un proceso de procesamiento secuencial al que nos enfrentamos hoy en día. ¿Qué cosas debemos pensar y cuál debe ser la forma en que nosotros podemos abordar las posibles aplicaciones de computación cuántica? Aquí hay una gráfica muy interesante, esto es de una fuente que es de Gartner, donde se identifica cuáles son posibles casos de computación cuántica, casos aplicados que se pueden tener hoy en día. Por acá en algún lugar sale todo el tema farmacéutico, salen las medicinas, bioinformática. Si vamos a algún lugar por acá sale encriptación de datos, todos los temas de ciberseguridad, desarrollo de materiales, mejoras en energía, entendimiento del clima, sale todo lo de machine learning. Realmente hay muchas aplicaciones que se pueden resolver para computación cuántica hoy en día. La gran pregunta o las preguntas que nosotros planteamos y que deberíamos comenzar a pensar son ¿qué tipo de problemas podemos resolver con computación cuántica?
Y aquí debemos hacer siempre la pregunta más profunda es, ¿podemos solucionarlo de forma eficiente y en un tiempo prudente con las tecnologías actuales o realmente vale la pena hacerlo con computación cuántica? Esto es por algo específico. Desarrollar un algoritmo, desarrollar un software en computación cuántica requiere un tipo de pensamiento y aproximación totalmente diferente a los que tenemos nosotros hoy en día. Entonces debemos estar muy claro que vamos a resolver problemas que hoy en día no tienen solución a través de la computación tradicional. Después de identificar ese problema, por ejemplo, entender mejor el cambio climático, desarrollar mejores moléculas, desarrollar mejores medicinas, mejores materiales, todo este tipo de cosas son importantes en el proceso a resolver. Entonces debemos preguntarnos qué sabemos nosotros hoy en día para resolverlo. Y aquí hay algo muy interesante que se va a unir con la última pregunta y es acerca del equipo. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué saben nuestros compañeros? ¿Qué saben nuestros colegas? ¿Y cómo vamos a unirnos para generar un equipo que pueda solucionar un problema a través de computación cuántica? Yo sé que la palabra comienza con computación y no debemos asociar que resolver un problema con computación cuántica es únicamente para informáticos. Esto aplica a equipos interdisciplinarios de trabajo. Se unen personas de ciencia, se unen personas de la parte humana, se unen personas de modelo de negocio, se unen especialistas en el problema que estamos resolviendo. No es únicamente las personas de informática o programadores o desarrolladores de software. Debemos pensar en conformar un equipo interdisciplinario que logre resolver esto. Y después nos vamos a enfrentar a otra pregunta. ¿Qué necesitamos aprender? Ya que sabemos o tenemos claro lo que sabemos hoy en día para enfrentar ese problema, pero también ¿qué necesitamos aprender? Este es otro punto importante. Computación cuántica hoy en día es un proceso de descubrimiento. Descubrir significa desaprender y aprender nuevamente nuevas metodologías, nuevas formas. Incluso hay cosas que no están escritas en computación cuántica, que tienen que ser creadas, y eso significa que tienen que ser inventadas y descubiertas por personas y por equipos de trabajo. Y ahí es donde existe una gran oportunidad, porque es crear toda una nueva caja de tecnología para aplicar y solucionar problemas reales. Y finalmente, ¿con quién debería yo hacer equipo para trabajar en esto? Esos son aspectos importantísimos a trabajar en computación cuántica. ¿Qué se debe tener en cuenta para crear un algoritmo de computación cuántica? No es únicamente el computador cuántico lo que interviene acá. Hay que pensar en el modelo matemático necesariamente, hay que integrar computación clásica. El 100% del algoritmo no es eficiente resolverlo en una computadora cuántica. Aquí alguna vez me preguntaban si yo me imaginaba que iba a salir Linux Quantum o Windows Quantum o Mac Quantum o algo por el estilo. Y seguramente estamos muy lejos de tener sistemas operativos 100% cuánticos. Tampoco va a salir un Office cuántico y un SQL Server o un Oracle cuántico. Pero sí partes de los algoritmos debemos resolverlas en computación cuántica para que sean más eficientes y menor tiempo de procesamiento. Pero el 100% de la tecnología que tenemos hoy en día es tradicional, es clásica. Eso significa que computación cuántica tiene que aprender a hablar con tecnología tradicional y por eso debemos involucrarla en el proceso. Algo supremamente importante, la planeación de los qubits. Los qubits son la unidad de medida en computación cuántica. Así como en computación tradicional hablamos de bits que son 1 o 0 en forma excluyente, en computación cuántica hablamos de los qubits que tienen 1 y 0 al mismo tiempo cuando están en estado de superposición. Y eso nos permite tener muchas respuestas al mismo instante. Pero debemos planear cómo vamos a utilizar esos qubits, sobre todo donde las máquinas cuánticas hoy en día son limitadas para tener capacidad de qubits. La más grande que existe, que es la de IBM, escasamente ha llegado a 54 qubits en este momento, o al menos es las máquinas que están públicas. Seguramente recibiremos noticias más adelante en este año de máquinas cuánticas con una mayor capacidad. Otro aspecto importante en el algoritmo es toda la parte de estrategia de datos. En computación cuántica tenemos que saber también tratar los datos, y a todos los que de pronto han trabajado y conocen algo de ciencia de datos y de inteligencia artificial, aquí es como agregarle una cajita adicional a todo lo que se ha aprendido y se ha hecho en preparación y tratamiento de los datos. Finalmente, hay que trabajar en entender cómo se utiliza la salida de los datos de computación cuántica, cómo se entienden la información y los datos en estado de superposición para aprovecharlos desde computación clásica.
La clave de este proceso es pensar en superposición. Y la superposición, imagínense ustedes teniendo una moneda y dándole vueltas a la moneda, poniendo a girar la moneda. Cuando la moneda gira muy rápido, no es ni cara ni sello al mismo instante. Vemos las dos caras, o las dos opciones, cara y sello al mismo instante. Superposición es algo muy similar en el proceso. Nosotros vemos el 1 y el 0 y los estados intermedios al mismo instante. Esto significa que tenemos que aprender a diseñar algoritmos y programas que reciban todas las posibles respuestas en una sola salida. No como hoy en día, que recibimos ya una, dos o unas cuantas respuestas a medida que se va procesando el algoritmo. Esta es la parte más clave. Aprender a pensar en superposición es uno de los aspectos fundamentales para entender este tipo de soluciones. Si quisiéramos ver esto, finalmente, en un algoritmo de inteligencia artificial, si nosotros lo resolvemos en un modelo clásico, aquí por ejemplo hay un algoritmo clásico, tenemos el 1 o el 0, perdón, nuestro algoritmo matemático, procesamiento con los métodos normales, CPUs, GPUs, incluso TPUs, y es un método secuencial y hacemos un análisis de patrones. Es un tiempo bastante demorado el procesamiento hoy en día, por más que tengamos gran capacidad de poder de cómputo. Cuando venimos a inteligencia artificial en computación cuántica, o en este caso Quantum Machine Learning, yo tengo los dos estados al mismo tiempo. Estos son las posibilidades de superposición. Igualmente tengo el modelo matemático, pero la ejecución ya no es en paralelo, sino es una ejecución, ya no es secuencial, perdón, sino es totalmente en paralelo. Es una ejecución en un mismo instante, corren todas las posibles opciones. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Yo obtengo todas las respuestas al mismo instante, en una fracción del tiempo como tal. Eso lo que me da a mí es que con una menor cantidad de qubits yo puedo obtener todas las posibles respuestas. Y ahí es donde se hace importante aprender a pensar en estados de superposición. Finalmente, con esto, la gran invitación que siempre hago en cada presentación es, en Colombia tenemos una gran oportunidad para volvernos un país líder en desarrollo de software y algoritmos en computación cuántica, pero requiere que comencemos a trabajar, a investigar, a estudiar este tipo de tecnologías. Hoy en día es un proceso netamente de descubrimiento. No existen todavía carreras en universidades, existen algunos pequeños programas donde le enseñan bases de computación cuántica, pero es un proceso donde mayormente el autodidacta debe entrar y aprender a trabajar este tipo de tecnologías, formar equipo y desde ahí desarrollar las soluciones. Con esto quiero agradecerles e invitarlos a que nos sigan en todas las demás presentaciones que tenemos del 5º Encuentro Mundial de Big Data. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hemos concluido así la primera parte de las presentaciones. Quisiera invitar a quienes nos siguen a que por favor planteen sus inquietudes a través del chat que está, o el mecanismo que está disponible en la transmisión. Y desearía comenzar con una pregunta para los tres relacionada con esta coyuntura que estamos viviendo. Que es un poco ese equilibrio entre salud y economía, esa tensión que se ve. ¿Y qué opinión tienen ustedes sobre cómo manejar esas diferentes prioridades desde el punto de vista además tecnológico? Voy a comenzar con Kaushal, pero me gustaría que los otros dos conferencistas también me dieran su opinión. Sí, Ricardo, eso es una gran pregunta y como yo veo por mi punto de vista emprendedor y un papá y digamos como una persona normal, hay dos factores muy importantes y yo defino eso como inconsciencia y confianza. Yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes que hoy en día el mundo va a cambiar, pero no solamente conciencia hacia el mundo, pero hacia lo que nosotros, el rol que jugamos nosotros como personas en este nuevo mundo es muy importante. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que entender la situación que está enfrentando no solamente personas, pero empresas y gobierno. Por eso esta parte de conciencia y empatía es muy importante para que cómo nosotros podemos aportar en este mundo.
Y la segunda parte es confianza, y esta confianza es confiar que podemos avanzar en este nuevo mundo, podemos colaborar y crear en esto, digamos, en este nuevo mundo nuevas soluciones, y también confiar en que las personas alrededor de nosotros también nos va a ayudar a avanzar muy adelante. Y allá viene tecnología, allá viene innovaciones. Por eso yo creo que un balance entre conciencia y confianza, en mi opinión, es el camino más adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo la verdad que mi opinión es muy similar a la de Kautsal. Creo que este es un problema social muy importante. Hay un llamado que siempre se repite, ¿no es cierto?, a cuidarnos entre todos, y creo que desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es poner a disposición nuestro conocimiento para generar herramientas que permitan facilitar ese cuidado de las personas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno de los temas que es muy complejo siempre, y uno lo vio en lo que pasó en Italia, en lo que pasó en España, y lo que tememos mucho de los países latinoamericanos, es que el sistema de salud no sea suficientemente potente como para recibir mucha gente enferma en el mismo momento, ¿no? De hecho, cuando se dispararon la muerte en Italia y en España, por poner un ejemplo, fue precisamente porque la capacidad del sistema de salud no daba abasto. Si uno mira la caída de esas cifras, tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de disminuir la curva de contagio, ¿sí? Y esto significa mayor conciencia del impacto que tiene el autocuidado. Y desde el punto de vista de nosotros, es como de alguna forma permitimos que llegando a un estado de una pseudo normalidad o de pseudo operación, podemos generar herramientas para que efectivamente esa curva de contagio se aplane, y de tal manera que los sistemas de salud puedan soportar un ritmo que permita asegurar una adecuada atención y disminuir las muertes como consecuencia. Gracias, Jean-Philippe. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Kautsal y con Rodrigo. Creo que hoy en día las interacciones humanas van a tomar un mayor valor, y en muchas cosas vamos a tener que tomar la decisión si decido interactuar con esas personas que más me interesan a mí, o decido tener una interacción que antes no generaba todo el valor posible. Pongo algo tan sencillo como anteriormente en el transporte uno podía ir sentado al lado de otra persona y comenzar a conversar. Hoy en día tenemos que dejar una silla de por medio. A veces eso significa ya ni siquiera tener la oportunidad de interactuar con personas. El hecho de ver a nuestros familiares, ver a nuestros amigos, tener una reunión en casa, ir a visitar un cliente, todo este tipo de interacciones se replantean. Algunas podrán ser solucionadas, mejoradas y fortalecidas con tecnología. En otras tendremos que tomar la decisión de asumir un pequeño riesgo por tener esa interacción, y ahí es donde van a tener mayor valor ese proceso. Y eso nos lleva a una invitación de usar las tecnologías de forma cada vez más responsable, más ética. Y ahí yo creo que cabe una gran responsabilidad en todos aquellos que tenemos empresas que desarrollamos tecnología, en apoyar y desarrollar las tecnologías de forma ética, de únicamente hacer cosas que vayan en pro del beneficio de la humanidad, del medio ambiente, de las personas, en mejorar calidad de vida sin generar detrimentos de alguna forma. Muchas gracias. Un tema que también surge y se ha visto en varias de las inquietudes que nos han transmitido tiene que ver con toda la polémica en torno a la privacidad de los usuarios de herramientas tecnológicas. Poco sabemos las aplicaciones que comenzaron a utilizarse en el sudeste asiático, pero que han comenzado a también utilizarse en otros continentes, y particularmente en el continente americano. En Colombia viene de suceder una polémica bastante intensa por una aplicación impulsada por la alcaldía de Bogotá, pero es básicamente el peligro de que los datos que los usuarios den para motivos de trazabilidad o georreferenciación pues puedan ser utilizados para otras circunstancias, y particularmente que en el caso de algunos gobiernos eso puede dar
la posibilidad de hacer una especie de seguimiento de los ciudadanos. Y quisiera también que los tres se refieran al tema, por favor. Comencemos otra vez con Kaushal. Sí, es muy válido. Yo tengo una perspectiva la verdad, muy tranquila con este tema. ¿En qué sentido? Que el tema de seguridad ya vuelve un tema implícito a un tema explícito. Lo que pueden tener seguridad y tranquilidad es que nadie puede mejorar, hacer un contact tracing a nosotros, que empresas como Google, Facebook, Instagram, que ya nos hacen eso en la forma implícita. Ahora el tema vuelve un poco explícito porque ya entra el sector privado hacia un sector público, que el gobierno comienza a hacer el mismo ejercicio, y allá se genera un poco más de incomodidad. Pero la realidad es que nosotros, desde que conectamos a Internet, hay redes sociales y un mundo más digitalizado, ya de alguna forma el tema de privacidad es solamente la perspectiva. Las capacidades que tienen empresas como Google, Facebook es impresionante y tiene mucha más información que cualquier empresa o gobierno puede tener realmente por nivel de detalle. Ahora, eso sí abre solamente dos puntos adicionales. Uno es, como yo estoy en sector financiero, por ejemplo, tengo que estar muy consciente que ahora no solamente mis clientes, pero mis empleados van a estar conectados a más tiempo a un red público. En este caso, eso abre unos nuevos retos de seguridad, que eso puede generar ciertos riesgos como interno, que eso tenemos que proteger. Hemos visto todo lo polémica que tuvo Zoom cuando se lanzó en este nuevo mundo hace como unos meses, que ya han logrado resolver. Y segunda parte es que todas las soluciones que nosotros creamos ya tienen un componente de data muy importante que de alguna forma tenemos que manejar en la forma muy responsable. Esa es mi perspectiva, pero en mi opinión ese tema es una discusión no coyuntura de COVID, que ya es en ámbito público, pero ya implícitamente empresas grandes ya están haciendo y somos parte de este nuevo mundo. Gracias, Rodrigo. Bueno, la verdad que, como dice Kaushal, el tema de la seguridad de la información no es algo nuevo. Y la verdad que siempre los sistemas han partido un poco de menos a más en términos de seguridad de la información. O sea, si uno piensa en un sistema operativo, por ejemplo, un sistema operativo nace con muchos problemas de seguridad y termina con una cantidad de parches que van en pro de segurizarlo. Con el tema de la información personal, yo creo que tanto legislaciones como métodos y técnicas también van a ajustarse cada vez más. Yo considero que en realidad es un camino un poco continuo, en la cual hay una línea ética, ¿cierto? Las empresas tenemos la necesidad ética de generar algoritmos lo más ciego posible con respecto a la información y la distribución de esa información, de tal manera que no exista divulgación ni mal uso, sino solo para el objetivo para el cual fue diseñada la solución. Pero por otra parte, hay un impulso social y una preocupación creciente de este tema. O sea, yo he participado en muchas charlas y cada vez que se toma este tema, cada vez hay más interés en que se proteja y se hable del tema. Yo creo que esto va a seguir sumando interés y va a seguir exigiendo de que nuestras técnicas y nuestros mecanismos sean cada vez más rigurosos en proteger la información de las personas y hacer todo lo necesario para la encriptación o para la ofuscación, como le llamamos nosotros, de los datos, de tal manera que no puedan ser reutilizados al menos no de forma que la gente no tenga conciencia sobre el uso de esos datos. Y ahí hay otro tema también, ¿cierto? Un tema cultural, un tema de divulgación. Muchos de las personas que descargan una aplicación o que se meten en una red social, lo menos que hacen es leer las condiciones de uso. Y creo que ahí hay una responsabilidad mutua, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender cuál es el impacto que tiene cada una de nuestras acciones, sobre todo en una situación tan abierta, en una red tan abierta como Internet, por ejemplo. Muchas gracias, Jean-Philippe. Gracias. Yo creo que
este tema específico de los datos y sobre todo los datos de todos nosotros se vienen capturando durante muchísimos años. Los sistemas operativos, la tecnología, los dispositivos vienen haciendo captura de datos y solo convertían el dato electrónico. Tal vez el gran riesgo que tenemos hoy en día es que a través de tecnologías de capacidad de procesamiento de los datos, estos datos se vuelven digitales, es porque cogen un contexto, un significado y un sentido específico que permiten identificar patrones de comportamiento, tendencias, qué hace una persona específicamente y pueden llegar a vulnerar en algún sentido la privacidad de los datos de las personas. Por eso creo que hay que trabajar en dos aspectos fundamentales para brindar esa seguridad a los usuarios, esa tranquilidad, y uno de ellos es específicamente, como lo decía Rodrigo, en la ofuscación, en la encriptación de los datos. Debemos pasar a nuevos modelos de encriptación de los datos y computación cuántica es una de las soluciones para encriptar datos en forma mucho más robusta que lo que tenemos hoy en día. Pero no es solo la encriptación de los datos, sino es también saber cuál es la fuente de los datos. Y aquí hay algo que yo comento, que estamos trabajando de forma experimental y es cuál es la traza del dato, cuál es el ADN de ese dato, desde dónde viene, desde dónde se ha capturado y cómo podemos tener todo un control no solo del dato y lo que significa, sino su procedencia específica como tal. Y eso debe volverse algo importante para todos los procesos de privacidad y manejo de los datos para que se pueda tener un mayor control en el proceso. Y aquí nos estamos enfrentando a un salto que debe dar la tecnología, independiente si eso no es cuántica. Todas las tecnologías deben comenzar a dar un salto a un mayor nivel de privacidad y protección de los datos. Una duda que también se ha manifestado en repetidas veces de las preguntas que nos han transmitido tiene que ver con el uso de las tecnologías para prestar servicios remotos o casos concretos, lo relacionado con la salud, o sea, la telemedicina, pero pues a un nivel de mayor sofisticación de lo que la mayoría de las personas se imagina, y adicionalmente el tema de los servicios de justicia, que en muchos de nuestros países se han visto afectados por esa falta de presencialidad. Kaushal, ¿cómo ve el tema? Sí, el tema es uno de los temas donde mayor innovación que estamos viendo conjuntamente con el tema de educación. Por ejemplo, el Corte Suprema de Estados Unidos hoy en día ya está operando en la forma virtual. El Senado de Colombia, los gobiernos de varios países sí están operando de forma virtual. Es un tema que tenemos que adaptarnos hacia esta realidad y específicamente en temas de medicina y salud, porque obviamente esos son los temas más esenciales. El reto que yo veo es un reto demográfico, porque eso es un tema que veníamos evaluando, porque la mayoría de soluciones que hasta ahora estaban diseñadas para experiencia de usuarios de un rango de edad, desde jóvenes hasta 60 años o algo así. Pero nunca pensamos en los mayores, porque siempre creímos que los mayores van a sentir más confortables a ir a un banco, a ir a un hospital, a ir a hacer este tipo de citas. Allá donde yo creo que viene un giro muy importante en la forma que están conceptualizadas estas plataformas, porque ahora tiene que ofrecer estos servicios primero en escala mayor, que eso requiere una infraestructura y una capacidad muy importante, pero también a unas personas y unos usuarios finales que nunca imaginamos que hoy en día van a utilizar estas plataformas como telemedicina o bancos desde la casa. Por eso existen retos y allá la innovación de los emprendedores va a demostrar que cómo solucionamos eso para que esta innovación digital no está limitada a los millennials o estas generaciones, pero ya es mucho más inclusiva hacia todas las edades y todas las personas. Está viendo unos avances muy importantes en India, en África, digamos, en toda la zona de Asia y África está viendo unos avances muy importantes. Y eso yo creo que vamos a ver en Latinoamérica también. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que esta pregunta en realidad es una indicación en el fondo de cómo en el amplio espectro de nuestra vida, ¿cierto?
está cambiando, ¿sí? Está cambiando la forma y nos está exigiendo un nuevo desafío. Claramente, por ejemplo, Caucho mencionaba ahí la educación, particularmente en Chile, y me imagino que en todos nuestros países, el tema de cómo los niños ya están siendo educados es un gran tema, porque finalmente hay una sensación de no poder entregarles todo lo necesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más allá del contacto físico también hay un tema social, hay un tema de contenido, y obviamente en el tema de la medicina pasa algo muy similar, o sea, efectivamente la gente mayor muchas veces acude al médico no solo por un tema de salud, sino también, o sea, de salud física, sino también de estar y sociabilizar, y hay un montón de cosas que ayudan también a la condición médica de ese paciente. Entonces, de alguna manera hay muchos desafíos que también van mucho más allá de lo tecnológico. Pero quizá también una lectura que pueda hacer uno de ese escenario y que no deja de ser interesante, es qué es lo que va a pasar luego de la pandemia. Cómo estas tecnologías, si somos capaces de implementarlas adecuadamente, van a hacer y van a generar un cambio de comportamiento real en nuestras sociedades. O sea, definitivamente, si somos capaces de implementar, por ejemplo, telemedicina en aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, cómo definitivamente vamos a ampliar el alcance de la medicina y cómo lo vamos a ampliar más allá de esta pandemia. Cuando esto se acabe, y esperamos todos esto que se acabe pronto, ¿cómo vamos a ser capaces de llegar más lejos? Entonces, es una gran oportunidad también, es una gran oportunidad para desafiarnos a crecer y llegar más lejos en el apoyo y ayuda sobre todo a los más necesitados, ¿no? Muchas gracias, Jean-Philippe. Yo me uno un poco a Rodrigo. Estamos enfrentando un proceso de nuevo diseño de experiencias de usuario. Claramente, estos retos que estamos enfrentando como pandemia en este momento y que seguiremos enfrentando aquí en adelante con todos los cambios que vienen, no pueden ser resueltos con las mismas tecnologías que traíamos, y tiene que existir una evolución en estas tecnologías, una nueva forma, y esto se deriva de nuevas experiencias de usuario. Si nosotros vamos al tema de telemedicina, seguramente tenemos que pensar hoy en día también en unir al médico, los canales de comunicación, sistemas cognitivos y sensores que le ayuden a identificar de mejor forma, hacer un mejor diagnóstico remoto al médico. Lo mismo va a suceder con la educación remota y con muchos otros aspectos, servicios legales y de todo tipo que se vuelvan a distancia. Y para eso seguramente no va a ser una sola tecnología que lo logre resolver. Va a ser la combinación y se vuelve más importante los equipos interdisciplinarios en el proceso. Y va a ser esa combinación de tecnologías y de crear nuevas experiencias de usuario la que nos permitan dar ese siguiente paso al que nos estamos enfrentando, que claramente nos está exigiendo el mercado en este momento, que está pidiendo a gritos nuevas formas de resolver las cosas, más eficientes, más asequibles a todos, independiente por temas también de edad, mucho más democratizado los accesos, que todos puedan utilizarlo. No podemos pensar, si lo lleváramos al caso de telemedicina, que la consulta solo sirve para el que sabe utilizar muchos sensores o tiene un celular de última gama. ¿Qué pasa con las personas mayores de pronto? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a un dispositivo de esta forma? Entonces, debe volverse una experiencia de usuario totalmente democratizada, lo más dematerializada posible también, para que se vuelva masiva y exponencial como solución. Algunos analistas han mencionado que uno de los riesgos implícitos que tiene esta situación de hoy es el peligro de que aumente la brecha entre un mundo más rico y uno menos rico, y particularmente que afecte de manera más que proporcional a aquellas sociedades más pobres. Y eso también tiene que ver con el tema de la brecha tecnológica. ¿Cómo ven ustedes ese tema y la adopción de nuevas tecnologías un poco dentro de ese contexto de una situación económica difícil que probablemente se sienta con más fuerza en las economías emergentes? Kaushal. Sí, es muy válido lo que dices, Ricardo, y eso es uno de los temas. Por ejemplo, en India somos un país 30 veces más grande que Colombia, por ejemplo. Sí, en este caso tenemos el problema aún más a grandes escalas.
Y allá, y si uno mira las estadísticas de los últimos 2 meses, es evidente lo que tú dices, es muy cierto, porque el top 1% del mundo ha aumentado exponencialmente sus riquezas y negocios y las bolsas a nivel mundial. La solución contraria también no es un gobierno que impone más impuestos y más restricciones de hacer negocios o emprender para evitar estos otros problemas. Es un mundo donde la colaboración a través de una plataforma educativa y tecnológica, como decía Jan y Rodrigo, era como para más inclusiva y más democratizada es la solución hacia adelante. Es muy importante que cada persona tiene que estar preparado y abierto a estos nuevos cambios. Tenemos que de alguna forma hacer un reskill para lo que sabemos, para desaprender algunas cosas y aprender nuevos temas, no solamente como profesional, pero como emprendedores y empresarios también. Tenemos que de alguna forma trabajar conjuntamente en modelo privado-público y a nivel de gobiernos grandes, a nivel global, porque este tema no se puede solucionar solo India o solo Colombia o solo Estados Unidos. No, tenemos que buscar una forma de colaborar. Por ejemplo, los avances que van a tener en sentido de vacunas o medicamentos tiene que ser accesible a todas las personas a nivel global. Por eso el problema es real, hay una forma correcta de resolver, porque el error que podemos cometer es buscar unas soluciones de corto plazo, que eso va a generar un impacto mucho más adelante. En este caso, mi recomendación es seguir nuestra metodología de adaptar educación, innovación, crear y emprender, pero con mayor balance entre privado y públicos y de alguna forma democratizar. Y yo creo que así tenemos que abrir este nuevo mundo que no era solamente globalización, pero en este momento estamos enfrentando esta oportunidad de conectar aún mejor. Y allá depende mucho de cómo nosotros desaprendemos de estas paradigmas que veníamos aprendiendo. Muchas gracias. Rodrigo, yo le agregaría a la pregunta que le hice a Kaushal también las propias disparidades entre los países. No en todas las poblaciones de nuestros países existe el mismo nivel de acceso a la conectividad, por ejemplo, y no en todos los segmentos de la población. Entonces, ¿cómo enfrentar esa realidad o ese desafío, Rodrigo? Sí, mira, yo lo que creo es que más temprano que tarde tenemos que entender que los problemas de la pandemia, ya sea el virus propiamente tal y todo lo que hemos conversado, es un problema sistémico. O sea, no es un problema de clases, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? De alguna forma, si es que, pongámoslo en este escenario, si es que el día de mañana nosotros quisiéramos o tuviéramos la posibilidad de encontrar una vacuna que solo estuviera accesible para los más ricos, eso no resolvería ningún problema, ¿sí? Porque definitivamente tendríamos un problema sistémico social muy potente. O sea, tenemos una responsabilidad y tenemos que mirar esto como un problema sistémico. Entonces, cuando nosotros miramos la tecnología o la aplicación de soluciones o la resolución de los problemas sociales que están adosados a esta pandemia, también tenemos que ver que cada cosa que solucionemos lo tenemos que hacer en la mirada conjunta, ¿sí? No podemos generar soluciones que solo apunten a un sector. Tenemos que hacer soluciones que apunten al global, porque en el global nosotros vamos a poder solucionar el problema de manera contundente, ¿sí? Y cuando hablo de global también me refiero a distintos países. Si, por ejemplo, si es que nosotros somos capaces de generar un adecuado cuidado, volviendo al tema, por ejemplo, del distanciamiento social, que es una medida que se dice que ayuda mucho al uso de mascarillas, ¿no es cierto? Y solo lo podemos cuidar en aquellos sectores más acomodados, en realidad estamos resolviendo, en realidad no estamos resolviendo nada. Lo que necesitamos hacer es que efectivamente esto ayude a todo el mundo, porque efectivamente es la única forma en que el impacto de esa solución sea transversal y como humanidad, ¿cierto?, seamos capaces de dar el siguiente paso.
Y claro que hay un desafío tecnológico, claro que hay un desafío porque hay un tema cultural y de educación del cual nos tenemos que hacer cargo. Esta pandemia nos está empujando y acelerando para que efectivamente ayudemos a aquellos que están más lejanos a esto a sumarse y a subirse. Pero también, y ahí quiero tomar algunas palabras de Jean-Philippe, decía, hay un tema de experiencia de uso. Claro que sí, o sea, si es que hay alguien que está muy asiduo a la tecnología, le va a costar mucho menos que a uno que no. Pero también es nuestra responsabilidad generar soluciones que ayuden de manera efectiva a que ojalá de la forma más simple posible se puedan sumar todos aquellos que no pueden por temas económicos acceder. Yo creo que nuevamente está en nuestras manos, ¿sí? Uno creo que siempre en buscar una solución, siempre es más fácil buscar la solución teniendo todos los recursos disponibles. Pero el desafío no está ahí. El desafío está justamente en cómo generamos una solución cuando los recursos son limitados y cuando la idea es poder ayudar al prójimo sin importar de qué condiciones económicas venga. Muchas gracias, Jean-Philippe. Realmente esta desigualdad está generando hoy en día una evolución en la tecnología. Cada vez más se viene hablando en tecnología de crear soluciones democratizadas, dematerializadas e incluso demonetizadas. Esto es algo que se viene hablando, por ejemplo, a través de Singularity University en innovación exponencial ya desde hace varios años. Y es la clave lo que se debe buscar hoy en día para comenzar a reducir un poco esas brechas. Tal vez no las va a eliminar en su totalidad, pero reducir las brechas sí se puede lograr. Y la tecnología está llamada hoy en día a una fuerte evolución en ese proceso. Cuando hablamos de evolución, podríamos alinearlo necesariamente con teorías de evolución como las de Darwin, y seguramente muchas de las tecnologías que existen hoy en día no van a lograr superar el proceso y van a tener que ser o recreadas o van a tener que ser suplementadas por otras tecnologías que nazcan totalmente habilitadas en esa época, democratizadas, dematerializadas, que realmente solucionen las brechas que estamos teniendo hoy en día. Personalmente creo que el primer llamado es las tecnologías tienen que hacer un cambio y ese cambio es volverse mucho más asequibles a todas las personas. Hay un tema y una barrera muy fuerte también con comunicación hoy en día, pero tal vez lo que está sucediendo y lo que ha forzado esta pandemia hoy en día en ampliar las comunicaciones, claramente no han llegado en países como el nuestro, en Colombia, al 100% del territorio nacional, pero sí se ha logrado expandir mucho más, ha acelerado el proceso, y seguramente proyectos como los que tiene Elon Musk de brindar internet a todo el planeta y otros proyectos como 5G que ayuden a mejorar la conectividad, serán algunos de los que ayuden a quitar esa barrera, porque conectividad no significa acceso a tecnología, significa acceso a conocimiento, acceso a los datos y desde ahí la posibilidad de crear nuevas oportunidades, que no necesariamente tienen que ser tecnológicas, pueden ser de muchos tipos, pero eso va a significar el acceso a nuevas oportunidades y tal vez ahí comienza a eliminarse la barrera. Muchas gracias. Me preguntan cómo estos temas relacionados con cálculo cuántico o inteligencia artificial se pueden aplicar o articular con el proceso o con las labores de investigación científica, ya sea en Colombia o en el caso de Rodrigo en Chile. Kaushal. Sí, eso ya está de alguna forma aplicando por lo menos los modelos de inteligencia artificial que vemos en ámbito más público y accesible. Está hoy en día aplicando en temas de descubrimiento de drogas, están aplicando en tema de, por ejemplo, todo el tema de contact tracing, que están aplicando eso mucho en países avanzados. En India ya estamos tratando de conectar a 1.2, 1.3 billones de personas sobre una única plataforma. Y eso de alguna forma está como generando esta evolución que menciona Gianni y Rodrigo de cómo utilizar estas tecnologías para algo mejor, ¿sí? Y eso no es solamente de alguna forma tema de data, eso es
sencillamente conocimiento y hay que confiar. Igual, yo en el día tengo que confiar si entrego la información o acceso a la información al gobierno, a empresas privadas. Por eso, básicamente el reto donde veo es donde Jan mencionaba mucho, es el tema de capacidad computacional. El tema es que tenemos todas estas herramientas, pero no tenemos velocidad. Tenemos un reto de velocidad, cómo hacer eso un poco más rápido de lo que necesitamos. Y allá yo creo que donde estamos quedando un poco atrás por algunos limitantes que tenemos. Pero nuestro objetivo es, de alguna forma, aplicar estos modelos en la forma flexible a nueva data. Y necesitamos agilidad, que no lo tenemos, y esperemos que en un par de años superamos eso. De alguna forma, esta situación lo que ha hecho es, nos ha sacado nuestra zona de confort. Igual, la gente que vivía en el mundo de tecnología, que creían que ya tenemos todo en este momento, y resulta que no tenemos la velocidad como tal, a costos que sean razonables. Por eso nos ha sacado de esta zona de confort y nos ha cuestionado unos paradigmas, porque lo que ustedes han visto es que en muchas formas la solución que al final pusimos, la solución fue cuarentena, que es la misma solución que utilizamos hace 110 años cuando pasó esta situación en la última, en last century, ¿sí? En este caso, eso es lo que no podemos hacer. Eso, si en próximos 50 años o próximos 100 años vuelve a pasar esta situación, no podemos utilizar la misma solución que utilizamos de hace 100 años. Tenemos que estar mejor preparados, y allá sí es el reto más grande que vemos hacia más adelante. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, bueno, en Chile la verdad que hay un creciente interés en el desarrollo de la computación cuántica, sobre todo desde el punto de vista de la contribución teórica. Ahí Jean-Philippe nos va a contar que, si bien es cierto, hay mucho avance, también hay mucho que escribir, ¿no? Hay varias hojas en blanco en el fondo, y ahí sé de científicos que están tratando de ayudar en ir escribiendo esa hoja en blanco para poder contribuir de la mayor forma a las definiciones que sostienen a la computación cuántica. Ahora, desde el punto de vista del desafío, y en el fondo lo que planteaba yo en la presentación, es que cualquiera sea la tecnología o cualquiera sea el entorno, porque dicho sea de paso, la computación cuántica tiene una necesidad de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Hay muchos de nosotros que venimos de la computación tradicional, por decirlo de alguna manera, tenemos que desaprender muchas cosas, ¿cierto? Imagínate lo que significa, cualquiera que haya estudiado informática va a entender la adquisición del pensamiento lógico, ¿sí? La adquisición del pensamiento, de la pseudocodificación o de la codificación del software. Son cosas que cambian con la computación cuántica. Por tanto, hay un desafío, ¿sí? en esa adquisición de conocimiento en el menor tiempo posible, si es que queremos realmente utilizar toda esa tecnología en ayuda del momento que estamos viviendo, ¿no? Más allá de eso, yo creo que la invitación más importante es, desde el frente en donde nosotros estamos y con el conocimiento que tengamos, tenemos que ser capaces de tomar todo lo necesario para no tratar de la misma forma como tratamos de solucionar algunos temas, resolver estos nuevos problemas, ¿no? La computación cuántica es una luz súper importante al final del túnel, pero ese túnel es complejo y también tiene ciertas limitantes, y esas limitantes tenemos que ser capaces de entenderlas. También como entender las oportunidades y entender cómo somos capaces de generar soluciones en base a esa tecnología tan disruptiva, ¿no? Muchas gracias, Jean-Philippe. Gracias. Siguiendo ese ejemplo de Rodrigo, si nosotros viéramos computación cuántica como la escritura de un libro, tal vez computación cuántica hasta ahora ha escrito el primer párrafo, el primer capítulo de un libro que tiene muchos capítulos y no conocemos todavía el final de ese proceso. Como les decía en la presentación, computación cuántica hasta ahora está iniciando, lleva muchos años de investigación, pero hasta ahora está iniciando, y comenzó teóricamente la computación cuántica por allá en el año 90 o un poco antes, cuando Richard Feynman comenzó a hablar de la capacidad de procesamiento cuántico, y hasta hace unos pocos años logramos tener los primeros computadores cuánticos. El punto es que hoy en día ya hay cosas que se pueden aplicar,
Ya hay investigación científica que se está haciendo con computación cuántica. Ya podemos hablar de la simulación de algunas pocas moléculas, por ejemplo, moléculas que hasta hoy no era posible simularlas con computación tradicional. También podemos ya resolver de forma más eficiente algunos pocos algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos que a hoy tomarían mucho tiempo o un costo muy elevado en poder de procesamiento tradicional. Y puede que el problema no sea el costo del procesamiento, pero sí el tiempo en el que se va a obtener la respuesta para ese procesamiento. Y me uno a lo que dice Kaushal ahí. Tal vez la tecnología no estaba preparada todavía para una pandemia como esta, la solución fue cuarentena, pero de pronto más adelante, no sé si en 10, 20, 30 años, cuando vuelva a suceder, si vuelve a suceder algo de este tipo, la respuesta y la solución debe ser totalmente diferente. Y computación cuántica podría encontrar una vacuna, podría encontrar una medicina en tiempo récord. Cuando hablamos de tiempo récord, es que incluso puede saltarse gran parte del proceso experimental o de pruebas, simplemente porque puede hacer una simulación de todos los posibles escenarios que se podrían presentar. Entonces, podríamos hablar en una semana, generar una vacuna para una situación como esta, una vacuna que no tenga efectos secundarios, repercusiones, que deteriore otros órganos o la salud de las personas. Y puede que hoy en día suene a algo imposible, pero es algo a lo que va a llegar computación cuántica en un futuro, en un futuro. Ojalá sea un futuro próximo, que sigamos con los avances tan grandes que estamos. Pero en efecto, hoy ya se puede hacer investigación científica con computación cuántica. En varias partes del mundo se está haciendo. Sé que hay una universidad en Pereira que también está comenzando el proceso. Con la Universidad de los Andes estamos haciendo algunos acercamientos también para que esto se dé. La Universidad de Bucaramanga, la UNAP, ha hecho varios seminarios, hemos con ellos participado en talleres en este proceso y varios estudiantes han hecho prácticas ya sobre computación cuántica aplicada. Entonces, es posible hacerlo ya en estos días. Pues muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos antes de que se cumpla la hora señalada para el final de este interesante webinar. Quiero reiterarles mis agradecimientos a los panelistas por la calidad de sus presentaciones, pero quisiera simplemente pedirles ya para cerrar una reflexión de 1 minuto a cargo de cada uno y concluimos así el foro. Comencemos con Kaushal, por favor. Sí, muchas gracias. No, la verdad, muchas gracias a todos los panelistas y a ti también, Ricardo, para esta oportunidad. Y no, mi reflexión ha sido en este tiempo es, hay que romper las paradigmas, tenemos que volver a nuestros primeros principios. Es el momento para cuestionar y salir de zona de confort y utilizar esta reflexión en alguna forma positiva, porque si ese es el input, hay que ser output. En este caso, yo creo que para mí el siguiente paso es cada uno podemos mirar cómo podemos crear o colaborar a este camino hacia adelante. Como decía Jan, que las soluciones en 20 años, 30 años no puede ser lo mismo, y yo soy creyente de eso, pero en la forma optimista, ¿sí? Yo no veo esta situación de alguna forma negativa, sí, es una coyuntura que pasó. Mejor que pasó ahora, nos da tiempo para preparar a nuestras próximas generaciones. Eso me da la felicidad que puedo contribuir a crear unas soluciones que nos pueden generar un mayor impacto hacia la generación que viene. Y ese es el momento donde hay que desaprender algunos conceptos que veníamos construyendo y utilizar la tecnología y tal vez la parte humana no se puede perder, porque yo creo que la confianza y conciencia va a ser muy importante en esta nueva etapa. Sí, no, y muchas gracias. Y espero conversar con ustedes más adelante. Muchísimas gracias. Rodrigo, por favor. Hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Ha sido, como siempre, un placer estar con gente como ustedes. Yo ya los conocía de una versión anterior del Mundial de Big Data y nada, yo creo que este es un escenario único, una gran oportunidad. Mucha gente que de pronto a veces busca una idea nueva para desarrollar o para hacer algo, sobre todo en nuestro rubro, a veces dice, oye, parece que está todo inventado, hay muy pocas cosas que inventar. Yo creo que hoy día
estamos en una situación tal que pareciera que no hay nada. O sea, estamos haciendo la alusión de recién, ¿no? Estamos efectivamente frente a una hoja en blanco donde tenemos muchos espacios donde poner nuestras ideas. Y además podemos poner nuestras ideas con un propósito que es mucho más allá que el desarrollar algo novedoso, sino que efectivamente contribuir a un momento tan especial como este. Yo creo que más que nada aprovechar este instante para hacer una invitación a todos aquellos que están en el frente tecnológico o en sus empresas y están buscando cómo resolver situaciones de operación o búsqueda de ideas en el fondo que ayuden a contribuir, que tengan la mirada desde el punto de vista de cómo contribuir desde su propio conocimiento y de aquellas personas talentosas que se encuentran en todos lados y que, como también decía ahí Jean-Philippe, esto es un problema multidisciplinario y tenemos que unirnos, tenemos que ser un gran equipo y tenemos que salir de esto todos juntos. Muchas gracias, Jean-Philippe. Yo creo que mi reflexión en este proceso ha sido el valor que tiene el tiempo. Nos hemos visto forzados a desaprender, a aprender, a cambiar, a adaptarnos, más allá de un proceso tecnológico o no. Nos ha hecho mirar a nuestro interior el hecho de tener que estar encerrados de alguna forma, el hecho de tener que estar aislados, nos ha hecho cambiar muchas dinámicas en muchos aspectos y eso nos hace replantear y repensar y darle un valor importantísimo al tiempo que tenemos, a los tiempos y a lo que podamos interactuar con otras personas. Desde un punto de vista tecnológico, nosotros hemos podido ver que la gran reflexión es crear tecnología de forma diferente y de forma diferente es no únicamente pensando en un beneficio económico, hay que pensar y desarrollar soluciones tecnológicas a pequeños problemas o a microproblemas que hoy en día se estén teniendo, que se vayan a tener, que sean muy dinámicos, muy rápidos de poder afrontar. A veces no son fáciles de solucionar, pero sí hay que trabajar para darles esa solución y deben ser democratizados, demonetizados y dematerializados, que es lo que he insistido muchas veces. Tal vez eso han sido los puntos de reflexión. También darles muchísimas gracias, doctor Ricardo Ávila, muchas gracias por acompañarnos en este proceso y a todo el equipo del Encuentro Mundial. Ha sido un honor participar en este webinar también. No, al contrario, muchas gracias a usted y a todos los demás panelistas. Quiero reportarles que tuvimos más de 1000 personas que nos siguieron, además al menos de 4 continentes, no tengo datos de Oceanía, pero en Asia, en Europa, espero que en África y en América tuvimos personas que sacaron tiempo en sus actividades para efectivamente seguir las interesantes deliberaciones que ustedes adelantaron. Solo me queda reiterarles mi reconocimiento, felicitarlos por la profundidad y la claridad en sus exposiciones y pasarle la palabra a nuestro anfitrión, Lisandro Ballesteros, quien es el verdadero arquitecto y la fuerza detrás de esta iniciativa. Adelante, Lisandro. Estás en mute, Lisandro. Ok, ya. Gracias, doctor Ávila, por el apoyo incondicional que siempre ha tenido con este evento. Y sin lugar a dudas, pues un agradecimiento inmenso a Kaushal, a Rodrigo, a Jean-Philippe por las intervenciones y que seguro volveremos a encontrarnos en nuestro quinto encuentro mundial en Data 2020 que será en el mes de octubre. A los 1134 participantes que se conectaron, muchas gracias por su dedicación y tiempo y los esperamos en los futuros webinars que serán en los meses de julio y agosto de 2020 y que culminarán con el quinto encuentro mundial de Big Data 2020. Para los que participaron hoy, en especial de Colombia y pues de los países de la región, esta participación les da un 10% de descuento en el ingreso al evento final y obviamente si asisten a los otros 2 webinars, cada uno tendrá un descuento del 10%, será un acumulado del 30% sobre el valor de ingreso al evento final. Entonces, nuevamente, gracias a todos y los esperamos en nuevas convocatorias. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. El mayor espacio de la ciencia de los datos e inteligencia artificial en América Latina. Gobierno, academia, sector privado y organizaciones reunidas en el evento más importante de la innovación y la prospectiva en la región. El quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. Tecnologías disruptivas al servicio de la humanidad. Quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. El mayor espacio de la ciencia de los datos e inteligencia artificial en América Latina. Gobierno, academia, sector privado y organizaciones reunidas en el evento más importante de la innovación y la prospectiva en la región. El quinto Encuentro Mundial Big Data 2020. Tecnologías disruptivas al servicio de la humanidad.